de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Amén, dando gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Y bueno, estamos ahí, hemos leído 6 versículos bastante interesantes de la palabra del Señor. Ya sabemos nosotros quién escribió la carta a los Gálatas, ¿verdad? ¿Quién me puede decir quién escribió la carta a los Gálatas? Ah, bueno, pensé que ninguno lo iba a saber. Al contrario, estaba esperando que todos me contestaran en coro y dijeran que era Pablo el que había escrito la carta a los Gálatas. Cuando uno mira esta carta, uno se da cuenta de que estaban entrando problemas doctrinales, estaban escuchando otras enseñanzas y se estaban apartando de la verdad. Y por eso es que en Gálatas capítulo 3, versículo número 1, Gálatas 3, versículo número 1, el apóstol Pablo, él les llama a ellos la atención y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? O sea que estaba llegando una nueva doctrina, estaba llegando un nuevo evangelio. Ahora el apóstol Pablo es lo que habla y él aclara esto del nuevo evangelio. Dice: no que haya otro, y eso lo vamos a analizar luego, no que haya otros, sino que hay algunos. Eso lo puede leer usted ahí en los versículos que leímos ahora. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea que por eso es tan importante cuando uno analiza las doctrinas que fueron enseñadas por los apóstoles, las doctrinas que nosotros tenemos establecidas en la palabra del Señor, de acuerdo a cómo realmente están establecidas. Porque también tenemos que entender que el mal uso de la palabra del Señor hace que muchas cosas que la Biblia no dice se predique como si la Biblia las dijera. Es más, si de pronto esto que voy a decir puede levantar un poquito de espina y de contienda, pero a veces usamos versículos que los aislamos de los contextos, y cuando aislamos esos versículos de los contextos, nosotros terminamos predicando, enseñando lo que la Biblia nos dice. Y digo nosotros porque ahí entramos también nosotros los pastores, los que estamos predicando la palabra constantemente. A veces se cometen esos errores. Por eso es tan importante. Y precisamente hoy, mientras estaba haciendo algo, estaba escuchando la Biblia en audio, y llamó bastante mi atención cuando llegó a ese versículo que habla que el llamamiento de Dios y los dones son irrevocables. Y llamó mucho mi atención. ¿Por qué? Porque he visto que este texto lo hemos usado muy mal en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque lo hemos usado para hablar de ese llamamiento al ministerio, de ese llamamiento a predicar el evangelio y a los dones que Dios nos ha dado. Pero cuando uno mira el contexto, uno sabe que Dios está hablando acerca de los que fueron injertados en el buen olivo y las ramas que fueron cortadas del buen olivo, y está hablando precisamente del pueblo de Israel y del pueblo gentil. Está hablando de la gracia, está hablando de su bondad, de su amor, de cómo Él tiene misericordia, y está hablando de los que no eran parte de ese buen olivo y vienen a ser parte, y habla de los que eran parte, pero también si las ramas eran cortadas, de cómo Él podía injertar de nuevo esas ramas. Pero muchos lo usan para asegurar que si tienen un don, que si tienen un llamamiento de Dios, de que ese don no lo va a perder, de que ese llamamiento de Dios no lo va a perder, cuando ahí está hablando es de cuando Dios restaura, de cuando Dios tiene misericordia. Y entonces se predican muchas cosas, y sé que son errores que uno comete, no porque uno esté desviado de la doctrina, sino porque a veces uno aísla lo que son los textos de los contextos y no trae una secuencia de lo que verdaderamente la Biblia está enseñando. Por eso es tan importante el estudio de la palabra del Señor.
Yo considero que es más importante el estudio que la predicación. Y me quiero hacer entender, cuando hablamos de la predicación, hablamos de cuando simplemente tocamos un tema y vamos a ir rápidamente sin profundizar en ello, tratando un tema con el fin de tocar las emociones, de llamar hacia el arrepentimiento, de buscar algo en especial. Pero cuando uno empieza a escudriñar la Biblia, es cuando realmente uno empieza a conocer lo que la Biblia enseña. Cuando uno empieza a escudriñar la Biblia, es cuando realmente uno puede adquirir el conocimiento. Sé que a muchos no les gusta cuando el mensaje es tranquilo, más nosotros los pentecostales, ¿verdad? Nos gusta cuando hay euforia, cuando el predicador termina despeinado, amén. Ahora, conmigo va a ser imposible que yo termine despeinado, no vaya a esperar eso, pero cuando el predicador sudó tanto y con el sudor se le cayó el gel y ya se le vienen los pelos a la cara, conmigo no va a pasar eso, me aseguré de que no fuera a suceder. Lo hablo muy rápido. Bueno, entonces, por eso es tan importante nosotros estudiar. Y por eso hoy vamos a ir despacio para ir analizando lo que Pablo está hablando, lo que Pablo le escribe a la iglesia de los Gálatas. La iglesia muchas veces necesita que se le hablen cosas referente a lo que puede llegar a acontecer o también referente a lo que está aconteciendo. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver es que el apóstol Pablo le dice: estoy maravillado. ¿Cómo estaba el apóstol Pablo? Estaba maravillado. ¿Usted sabe lo que es estar maravillado? Él estaba sorprendido de lo que estaba aconteciendo. ¿Ven? Él quedó así y dijo: ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Esta palabra maravillado no es que él hubiera quedado así: ¿qué sucedió? Qué bueno, qué bonito. Sino que era algo que era maravillado, pero para susto, maravillado para preocupación. Y él estaba maravillado de lo que estaba aconteciendo. Él le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, ¿de qué? Del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, él estaba maravillado de ver lo que ellos estaban haciendo, de cómo se estaban apartando del verdadero evangelio. Créanlo que son muchas las personas que llegan a la iglesia, son muchas las personas que conocen el evangelio que nosotros conocemos, pero también son muchas las que terminan desviándose, son muchas las que terminan abrazando el engaño, abrazando otras doctrinas. No es extraño que alguien que conoció la verdad, un día usted lo escuche predicando algo que no es verdad. Alguien que conoció el verdadero evangelio, usted lo escuche hablando un evangelio falso, un evangelio erróneo. Por eso el apóstol Pablo en esta carta les habla a ellos tan claramente, y no solamente es para hablarle a ellos, sino que también es para hablarnos a nosotros, porque Dios no quiere que nosotros terminemos desviados de este evangelio. Este evangelio es maravilloso, amén. Estamos contentos de haber conocido el verdadero evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, volviendo a las palabras de Pablo, él dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. O sea que él estaba viendo que ya ellos se habían alejado, ya ellos no estaban siguiendo fielmente ese evangelio, ya ellos no estaban siguiendo fielmente la doctrina que a ellos se les había enseñado. Y yo he conocido en mi caminar cristiano personas que no han seguido siempre fielmente el evangelio que se les ha predicado. Recuerdo muy especialmente un hermano en mis comienzos que de repente entró a una doctrina de donde se aferraban
a la ley, a la enseñanza de la ley. Ya luego lo encontrábamos a él con barba, lo encontrábamos a él que se reunían en un campo, y en un campo trabajaban todos ahí juntos y predicando cosas que la Biblia realmente no enseñaba, predicando un evangelio diferente. También esto usted lo habrá visto en algunas otras personas. De ahí que sea tan importante el que nosotros estemos con conocimiento del verdadero evangelio, que tengamos conocimiento del verdadero Dios. Tan importante de que nosotros nos afiancemos en la doctrina, de que nosotros nos establezcamos en la doctrina bíblica, en la doctrina que fue enseñada, establecida en la Biblia. De tal manera que la palabra del Señor dice que nuestra doctrina debe estar fundamentada en la doctrina de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que ya nos enseña cuál es esa doctrina en la que nosotros debemos de permanecer, cuál es esa doctrina que nosotros debemos de creer, cuál es esa doctrina que nosotros debemos de predicar. Fue la doctrina que ya nos enseñaron o nos enseñó Dios a través de los profetas, a través de los apóstoles, llegando a ser Jesucristo la piedra principal o la piedra fundamental. Por eso es tan importante, hermano, conocer no solamente el Nuevo Testamento, sino conocer también el Antiguo Testamento. Y aclaro esto porque muchos no hacen caso al Antiguo Testamento. Muchos dicen, bueno, eso era para los antiguos. Si no fuera por el Antiguo Testamento, usted no conociera la creación de Dios, usted no conociera el principio de las doctrinas establecidas en la Biblia. Las doctrinas establecidas en la Biblia no comenzaron en el Nuevo Testamento. Las doctrinas establecidas en la Biblia comenzaron en el Antiguo Testamento. Así que no vamos a decir al Antiguo Testamento, no le vamos a prestar importancia, no vamos a decir el Antiguo Testamento, no lo vamos a leer, porque toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Bueno, ahí la Biblia le enseña para qué es útil: para redarguir, para corregir. Bueno, ella tiene la razón de ser, y muchos dicen, bueno, esto no sirve. Y es ahí cuando nosotros tenemos que mirarlo y tenemos que conocerlo a través de aún el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del Evangelio del Señor Jesucristo, algunos pueden decir, bueno, eso es del Nuevo Testamento, eso es del Antiguo. Desde Génesis el Señor habló de lo que iba a suceder a la mujer y lo que le iba a suceder a la serpiente. Él habló acerca de lo que iba a suceder en el tiempo futuro. Y desde Génesis nosotros podemos ver que se anuncia la salvación, que se anuncia la redención del hombre. Así que no podemos nosotros dejar de estudiar, dejar de mirar la Biblia en toda su totalidad, en los libros que nosotros tenemos el día de hoy. Amén. Entonces el apóstol Pablo, él estaba sorprendido de lo que estaba sucediendo. Usted imagínense que usted es el pastor de una congregación, usted está predicándole a esas personas, usted las gana para el Señor, y cuando menos piense aparecen contrarios a lo que usted les ha enseñado, aparecen desviados de la doctrina. Eso fue lo que estaba impactando al apóstol Pablo, saber que esto les estaba sucediendo a ellos porque estaban siguiendo un evangelio diferente. Ahora, ¿por qué estaban siguiendo ese evangelio diferente? Porque prestaron el oído a ese evangelio diferente. Hoy por hoy es muy fácil prestar el oído, amén. Y lo he dicho en otras ocasiones, tenemos YouTube, tenemos todo lo que tenemos en las redes sociales para prestar el oído, y no solamente para prestar el oído, sino también para prestar los ojos. Y no solamente eso, hay gente que los invita a la iglesia que saben que son de falsa doctrina y allá van, no les importa. Hay hermanos nuestros congregados en iglesias de falsa doctrina. Yo he conocido personas que dicen, no, eso no importa. Yo estoy seguro de lo que yo creo
Yo estoy seguro de que he conocido la verdad, pero seamos sinceros, tanto se escucha la mentira hasta que la mentira comienza a hacer un efecto en la persona, hasta que la mentira se empieza a ver como si fuera una verdad. Entonces por eso es importante saber de que no podemos prestar el oído. Prestar el oído es peligroso. Ahora, prestarle el oído a Dios es beneficioso para nosotros, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero créalo, aunque la Biblia no lo dice, pero así también viene la apostasía. ¿Me creen o no me creen? Así también viene la apostasía por el oír, porque se empieza a prestar el oído y se empieza entonces, eso empieza a hacer un efecto. Esta semana en casa mi esposa escuchó algo y lo compartió con nosotros porque le pareció muy bonito, y la verdad estaba muy bonito lo que él estaba enseñando. El principio que estaba enseñando era muy bonito, pero el propósito de lo que estaba enseñando era muy malo. O sea que él tenía un tema muy bonito con un propósito muy malo. El tema era muy interesante, pero el fin de ese propósito era cambiar la mente en algunos aspectos para no darle importancia a ciertas cosas. Y a veces eso es lo que hacen las falsas doctrinas. Ellos tienen la manera de encantarlos, ellos tienen la manera digámoslo así, de hechizarlos, tienen la manera de atraer nuestros sentidos, atraer nuestra atención, y cuando ya tienen nuestros sentidos, cuando ya tienen nuestra atención, es cuando empiezan a inyectar ese veneno, es cuando comienzan a trabajar. ¿Por qué? Porque ya lograron cautivar nuestra mente, ya lograron llamar la atención, ya lograron que nosotros le estemos prestando la atención, y cuando ya le estamos prestando la atención, entonces nos olvidamos de todo el veneno que nos están dando en esa enseñanza. Y yo lo estaba mirando y mi esposa lo compartió con nosotros porque la verdad lo vio bonito, pero lo que ella no creo yo que percibió es lo que yo pude percibir. Porque a veces, hermanos, seamos sinceros, a veces le pasa a usted y me pasa a mí que no percibimos las cosas, que a veces simplemente estamos tomando lo bueno, pero nos olvidamos que también nos están dando lo malo, y también lo estamos atendiendo, también lo estamos escuchando, y es más fácil aprobar lo malo cuando ya hemos aprobado lo bueno. Por eso las falsas doctrinas no se desligan totalmente de la enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque ellos saben la manera para ellos atrapar. Ellos tienen la enseñanza bíblica, no se desligan totalmente, pero lo que hacen es lo que hacían en la antigüedad. Algunos mezclaban el vino, lo mezclaban y le ponían agua. Entonces es lo que hacen, empiezan a mezclar la verdad bíblica con la mentira del diablo, la verdad bíblica con las mentiras que desvían, con las mentiras que terminan apartándonos del verdadero evangelio. Por eso de ahí tan importante qué estamos escuchando, cómo estamos discerniendo lo que estamos escuchando, qué estamos viendo, cómo lo estamos discerniendo, porque hermano, nos encantan muchas veces simplemente con ver sus lugares. Amén. Usted mira solamente el salón de predicaciones y ya usted quedó impactado. Ya usted dice, esto aquí, miren cómo tienen todo de bonito, miren cómo está todo, y ya con eso lo están atrapando. Pero es tan importante, hermano, no dejarse atrapar. Es tan importante estar seguro de lo que nosotros hemos creído y defender, hermano, lo que nosotros hemos oído. La Biblia habla de contender. Hay gente que dice no contienda, pero la Biblia habla, si me buscan el versículo, la Biblia habla de contender ardientemente por la fe. O sea, cuando se meten con la fe nuestra, cuando se meten con nuestra doctrina, hay que contender, hay que pararse firme, y hasta hay que enojarse.
Eso lo digo de broma por algo que pasó una vez. Amén. Hay que levantarse y hay que contender, hay que decir, un momento, esto es lo que la Biblia dice, lo que usted dice no tiene fundamento bíblico, amén. Y el fundamento que quizás usted me está dando no está siendo bien usado, no está bien acomodado a lo que la Escritura realmente está queriendo decir. Mire lo que Judas o Dios dice por medio de él: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea que hay que contender. Si hay que discutir doctrinalmente, discutimos doctrinalmente. Si hay que levantarnos en contra de una enseñanza, nos levantamos en contra de esa enseñanza. A mí me preocupa, hermano, ¿sabe por qué? Porque aún dentro de nosotros mismos, dentro del cuerpo ministerial, pueden haber quienes comiencen a enseñar doctrinas que no son verdaderas. Pueden llegar a haber quienes comiencen a enseñar doctrinas que no tienen nada que ver con lo establecido en la Biblia. Entonces de ahí que sea tan importante que nos mantengamos en el Evangelio. El apóstol Pablo, él entonces estaba maravillado de lo que estaba sucediendo, porque quizás él se preguntó, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que quien haya conocido el verdadero evangelio ahora esté siguiendo un evangelio diferente? Imagínense que él quedó sorprendido de estas cosas y por eso les escribe esta carta. ¿Por qué? Porque no los quería dejar en el error. Porque el problema está cuando nosotros sabemos algo, cuando nosotros conocemos algo y nosotros nos hacemos los de la vista gorda. Cuando nosotros sabemos algo y bueno, problema de él, no es mi problema, pero resulta que no es problema de él. Es un problema que puede terminar afectando al cuerpo de Cristo. Es un problema que puede terminar afectando a la iglesia. Como bien habló acerca de dos hombres en el Nuevo Testamento, que ellos comenzaron a predicar un evangelio que como gangrena estaba contaminando, Himeneo y Fileto estaban contaminando con esa doctrina, diciendo que la resurrección ya se había efectuado y no podemos hacernos los de la vista corta. A veces yo me echo el de la vista corta. A veces uno dice, ¿para qué me meto en problemas? ¿A usted le ha pasado o no? ¿Para qué me meto en problemas? ¿Para qué me meto en contenciones? Hoy Dios me está mostrando algo a mí personalmente para que yo entienda que no puedo hacerme de la vista gorda y usted tampoco puede hacerse de la vista gorda. Aunque usted tenga que enfrentarse a mí, que soy su pastor, usted debe enfrentarse a mí si usted ve que estoy enseñando lo que no es correcto. Si usted ve que estoy enseñando una doctrina que no es verdadera, hermanos, porque no importa quién esté predicando, lo importante es que está predicando. Porque a veces lo miran por quién lo está predicando. Ah, es que lo está predicando la eminencia tal. Es que lo está predicando el reverendo tal. Olvidémonos de reverendo, olvidémonos de eminencia. Si no predica la palabra como la palabra es, que el Señor tenga misericordia, que el Señor trate con él. Pero no se trata de quién predica, sino de qué es lo que está predicando. No se trata de que está predicando el pastor, sino que se trata de qué es lo que el pastor está predicando. No se trata de que es el pastor el que está enseñando, sino qué es lo que el pastor está enseñando. Eso fue lo que Pablo les habla luego a ellos. Y ahí tan importante que nosotros entendamos esto. Y él les dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea que habían algunos que os perturbaban. Usted sabe qué es perturbar, ¿verdad?
Bueno, molestar, le roban la atención. Y dice, no, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mira, hermano, hay quien está interesado en pervertir el Evangelio de Cristo, porque en el momento que él logra llegar con esa doctrina que pervierte el Evangelio de Cristo, él logra desviarnos a nosotros de Cristo, y él logra desviarnos a nosotros de este camino que hemos emprendido para alcanzar la vida eterna. Por eso vamos a tener los ojos bien abiertos y los oídos bien atentos, amén, porque no vamos a dejar que nos perturben, porque hay perturbadores del Evangelio. Y por eso el apóstol Pablo, él lo habla y lo dice tan claramente, sin temor alguno, y él dice, más y aún nosotros. O sea, Pablo está diciendo, no solamente aún yo, sino que él dice, más y aún nosotros. Está hablando de varios, está hablando de su equipo, está hablando de los que estaban con él en ese tiempo. Y él dice, más y aún nosotros. Y no solamente se queda ahí, y dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea que el apóstol Pablo es muy fuerte, porque él dice, si alguno de nosotros predica un evangelio diferente, que sea maldito, que sea anatema. Y él lo lleva a otro nivel, y él dice, aún si un ángel del cielo, la puerta, hermano Fabio, si un ángel del cielo viniera y nos anunciara un evangelio diferente, también sea anatema, también sea maldito. O sea que lo que él está diciendo es, no tienen que tomar cuidado, porque se puede levantar alguien o alguno de entre nosotros, porque se puede levantar alguno de entre nosotros. Yo he conocido pastores que han sido buenos maestros, que han sido buenos predicadores, pero que luego se han desviado de la verdad, se han desviado de la doctrina verdadera. Y por eso es que Pablo lo dice, más y aún nosotros. O sea que Pablo con eso está diciendo tengan cuidado aún de lo que nosotros le enseñamos. Que hay personas que no tienen cuidado de lo que se enseña, porque le agarran confianza a uno, porque ya confiamos en el hermano Oscar, porque ya confiamos en el hermano Castro, porque ya confiamos en el hermano tal, y resulta, hermano, que nosotros tenemos que confiarnos es en lo que dice la palabra de Dios, no lo que diga el hermano Castro, no lo que diga el hermano Oscar Giraldo, sino lo que diga la palabra del Señor. Y él entonces lo dice de esta manera, más y aún nosotros. Y por eso, hermano, en la Biblia se nos habla y en la Biblia se nos enseña que aún se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. O sea que se van a amontonar maestros que salen muchos de dónde, maestros que salen muchos de nosotros, del mismo pueblo de Dios, de los mismos que un día predicaron la verdad. De ahí se van a levantar, hermano, falsos maestros, falsos doctores, falsos predicadores de la palabra del Señor. Y por eso es que es tan importante saber que no podemos dejarnos perturbar por estas cosas. Por eso, hermano, todo lo que usted pueda aprender doctrinalmente, apréndalo doctrinalmente. Todo lo que usted pueda aprender de las Escrituras, apréndalo de las Escrituras. ¿Por qué? Porque va a venir el que le va a querer explicar, va a venir el que le va a querer enseñar. Y sabe una cosa, es muy fácil enseñar al que no sabe. Es muy fácil coger el niño de la hermana Dalchao y enseñarle las tablas de multiplicar. Si yo le digo a él que 9 por 9 son 100,
Si la madre ya no lo adelantó, posiblemente él va a decir, sí, son 100. ¿Ah? Si yo le digo que 7 por 7 son 68, él lo va a creer. Amén. ¿Por qué? Porque no lo sabe. Y enseñar al que no tiene conocimiento es muy fácil. Pero también, a veces, hermanos, muchos queriéndose hacer maestros, terminan también más perdidos. ¿Usted ya lo pensó que quién? ¿No se saben más perdidos que quién? Bueno, pues ahí ya lo dijeron, más perdidos que él. Ahora ahí dijeron el hijo del Inter, yo me lo sabía diferente. Y terminan perdidos. Algunos se creen maestros. A mí me sorprendió una vez que me recomendaron a uno y me dijeron, él es un maestro. Y yo lo traje. Sí hablaba despacio, pero no enseñaba nada. Hablaba despacio, pero no profundizaba en nada. Hablaba despacio, pero no enseñaba nada. Porque, hermanos, el maestro se conoce porque enseña, ¿verdad? Porque sabe explicar las escrituras, porque sabe guiarnos a través de la palabra del Señor. Entonces es ahí. Y Pablo dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente, sea anatema. O sea que no importa quién sea, no importa que seamos uno de nosotros, si llegamos con un evangelio diferente, que haya maldición sobre nuestra vida, sea maldito. Qué terrible, ¿verdad? Caer en ese estado de la maldición. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Tan importante fue esto para Pablo, que Pablo vuelve y lo repite. Pablo redunda en lo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque él quería que esto quedara claro. Porque él quería que ellos quedaran muy claros de lo que él les estaba queriendo transmitir en esta carta. Y yo quiero dejar algo muy claro, y es que usted entienda de que pueden venir quienes pervierten el evangelio, y usted debe de cuidarse. Amén. Usted debe de cuidarse. Amén. Usted debe mantenerse en la doctrina, no en la doctrina que usted aprendió. Porque algunos se quedan en la doctrina que ellos aprendieron, pero no en la doctrina que ellos aprendieron, porque hay gente que nos llega con doctrinas que nada que ver. Amén. Que nada que ver con lo que la Biblia enseña. Es más, hay gente de nuestra misma organización que vienen de otras iglesias, de otros países, pueden llegar, de alguna otra parte pueden llegar, y les han enseñado doctrinas erróneamente. Parte de la doctrina se la han enseñado erróneamente. Y es ahí cuando no es lo que a mí me enseñaron, es lo que la Biblia realmente me enseña, es lo que la Biblia realmente a mí me está estableciendo. Por eso el apóstol Pablo, versículo 8 y versículo 9, que lo voy a leer una vez más para que usted lo note, él dice así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Oiga, también ahora lo repito. Si alguno predicare un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Y luego mire, él hace una pregunta y usted puede responder a la pregunta de Pablo. Él dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque muchas doctrinas se predican para agradar a los hombres. Muchas doctrinas se predican para poder tener ese bien con los hombres, esa buena relación con los hombres. Pero hermano, aunque nos dañe la relación con otros, pero todavía tenemos que predicar santidad. Aunque nos dañe la relación con otros, pero todavía tenemos que predicar que el pecado es pecado y que lo malo es malo. Porque algunos ya no quieren hablar de eso. Yo estaba en lugares donde
me han prohibido hablar de eso. Cuando he intentado hablar me han dicho, y eso me sucedió muy especialmente en un lugar que me estaban traduciendo, inmediatamente el traductor dijo, eso yo no lo traduzco. Y yo le dije, no, usted lo traduce. No se me salió el colombiano para haberle dicho, papito, usted lo hace. Pero me sale el colombiano y digo, papito, usted tiene que traducirlo, tradúzcalo. Pero yo le dije, no, tradúzcalo, hágalo. Y prácticamente lo obligué a que él lo tradujera, a que él lo compartiera con el pueblo lo que yo estaba compartiendo de la palabra del Señor. Entonces Pablo advierte esto de que si estamos por agradar a los hombres, entonces no vamos a ser siervos del Señor Jesucristo. Mire, a veces esta palabra es dura, ¿verdad? Dura es esta palabra. Te imagínense allá a Juan levantándose y diciendo de generación de víboras. ¿Ah? ¿Y qué más le dijo Juan? A ver. Generación de víboras. Y él nos enseñó. ¿Ah? Por ahí hay otra parte donde también las escrituras habla y le habla duramente al pueblo. El mismo Señor le habló duramente a los fariseos, sepulcro blanqueado. Hermano, porque no se trata de ganarnos el favor de los hombres. Se trata de ganarnos, hermano, el favor de Dios. Y con el favor de Dios nos vamos a ganar el favor de los hombres. A veces uno puede predicar tan duro, pero cuando uno tiene el favor de Dios, uno se gana el favor de los hombres. ¿Cuánto creen eso? Cuando uno tiene el favor de Dios, se gana el favor de los hombres. Pero cuando uno tiene el favor de los hombres y no tiene la aprobación de Dios, no se gana la aprobación de Dios. Entonces todavía hay que predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Todavía hay que predicar que el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario, que el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario, que Él fue sepultado, pero que Él resucitó, y que solo en Él hay resurrección, y que solo en Él hay perdón de pecados, y que solo en Él hay esperanza de vida eterna. Y que hay que creer al Evangelio del Señor Jesucristo, que habla de muerte, sepultura y resurrección. Habla de un sacrificio en la cruz del Calvario. Habla del nombre de Jesús para el perdón de los pecados, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay salvación en Cristo, y los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos y tenemos esperanza de resurrección. Muchos creen que van a resucitar y no van a resucitar en la primera resurrección, cuando sean levantados en el momento en que el Señor venga por la trasladación de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no han sido bautizados en Cristo, porque no se les ha invocado el nombre en el cual hay perdón de pecado, porque no han sido bautizados en el nombre que se borran, que se limpian, que se desaparecen los pecados. Por eso, hermano, cuidado, porque algunos le van a traer un evangelio diferente. Algunos le van a traer una mezcla entre el evangelio y la ley, entre el evangelio y ciertas cosas que no son bíblicas. Pero ahí es donde nosotros vamos a mantener en lo que ya nos ha sido enseñado, en lo que ya nos ha sido predicado, en lo que ya está escrito en la palabra del Señor. Conozca la doctrina, ame la doctrina, establezcase en la doctrina y no esté buscando nunca ganarse el favor de los hombres, sino predicar el evangelio. Yo he predicado mensajes que no me han apedreado por la gracia de Dios. ¿Amén o no un amén? Algunos de ustedes les ha dado ganas de coger una silla de esas y lanzármela a mí. Les ha dado ganas de no volver a la iglesia. No digan amén, pero el Señor que escudriña las mentes y los corazones, Él lo sabe, porque es que nos tiró tan duro
es que nos tiró sin compasión, es que no tuvo misericordia. Pero ¿sabe una cosa? Si yo me pongo con mucha compasión, con mucha misericordia, y le doy palmaditas para decirle tranquilo que así va bien, que vaya mal, a usted el alma un día va a ser lanzada allá a ese lugar, y quizás la mía también. Pero por eso hay que predicar, hermano, el evangelio. Y estoy preocupado por ganarme el favor de Dios. Porque con el favor de Dios me voy a ganar el favor de los hombres. Pero cuidemos de mantenernos en este evangelio. Sigamos predicando que Dios es uno. Y que uno es su nombre. Y que el nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Vamos a predicar un Señor, una fe. Efesios 4. Un Señor, una fe, un bautismo, un ¿qué? ¿Qué más sigue? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a predicar este evangelio. ¿Sabe una cosa? Vamos a ir, ahí termino. Vamos a ir a Hechos capítulo 4, versículo número 2. Hechos 4, 1 y 2, mejor para que lo puedan entender mejor. Mire, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia. ¿Quién es más? Y con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y miren lo que le dijeron: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Van a ver quienes se van a enojar con la doctrina que nosotros predicamos. Van a ver que les vaya a decir: no prediquen más en ese nombre. Pero ¿de qué otro nombre vamos a hablar? Si es el nombre sobre todo nombre, y si es el único nombre para salvación. Vamos a predicar el nacimiento de nuevo. Uy, qué bueno poderme extender. Vamos a predicar el nacimiento de nuevo. Es necesario nacer de agua y del Espíritu. Vamos a predicar que todavía necesitamos ser bautizados en el nombre de Jesús y que todavía necesitamos recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otro hebreo. Porque se necesita nacer del agua y nacer del Espíritu. Dejamos hasta ahí, porque ya me pasé 2 minutos. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos ayude para no dejarnos perturbar por un evangelio diferente. No se deje perturbar por un evangelio diferente. ¿Sí me escucharon? No se deje arrastrar. Uno va a casa de hermanos a veces a visitar, y yo me sorprendo cuando voy, es un líder, y yo le veo la revistica de los fulanos de tal. Y yo, ¿qué hace esto aquí? ¿Qué hace mi líder con estas cosas? Y como son muy listos, no, investigando. Hay que investigar en la Biblia. No, esto es para investigar, pastor. Solamente no, es porque nos está atendiendo, es porque nos está escuchando, y aprenda algo, que ellos lo escuchen a usted. Amén. Bueno, vamos a orar y así quedamos despedidos. Hermano Javier, inicie una oración, amén, para quedar despedidos. Donde quiera. Señor Jesucristo, Dios.